Tú hablas en tus textos teóricos sobre tu escritura y sobre cuán lento es el teatro, ¿no? Que los autores y las autoras somos más rápidos muchas veces en ser cronistas de la época en la que vivimos, pero que eso tarda después. Claro, por muy inmediato que sea, los mecanismos de producción se encargan de frenarte. O sea, no hay un teatro de producción inmediata. Bueno, si tuviera una sala, pues entonces tú te lo harías. Pero quiero decir, al final terminamos que solo hacemos aquello que podemos hacer nosotros. Y no hay un sistema de producción teatral ágil en absoluto. Y en este sentido tú hablas de censura líquida, una persona que ha vivido la censura como tú y que ahora la vive de otra manera, ¿no? Claro, es que la censura está en los medios de producción. Bueno, estamos en casa de Lope, y por tanto el referente es cierto. Existía, o no era necesaria la censura hasta que se abren los corrales. Porque como el teatro lo producía, o la iglesia, o el Estado, o el marqués, o el conde, o el duque, pues ya producían aquello que consideraban de interés. Durante mucho tiempo que las producciones se hacen con vista a un público, porque es un público el que las paga con la taquilla, inmediatamente es necesaria una censura. Y la censura viene y controla el teatro. Cuando la democracia hace imposible la censura, será un acto reflejo, pero el poder se vuelve a quedar con los teatros. Y hace que sea necesario para producir su ayuda en subvenciones. Con lo cual ya no es el público, ahora van a ser ellos los que van a hacer, sin que nadie se rompa las vestiduras ni que sea el asunto muy truculento, pero de algún modo están planteando qué es lo que hay en los teatros y qué es lo que no. Es una censura líquida. Y en ese sentido tú has dirigido siempre tu teatro y has hecho tus propias escenografías también. Sí, no lo pensaba así, porque en realidad, si quieres que te diga, jamás nada de lo que he hecho lo he pensado. Lo he hecho porque ha venido así, han ido produciéndose las cosas. Yo iba a estrenar una obra en el Causa de Barcelona con dirección de no diré el nombre, de un director que estaba dispuesto y que íbamos al estreno. Fui a ver una función suya y salí tan aterrado que dije, no, vamos, tan aterrado le cuento. Era un Don Juan, se les cayeron los decorados, iban haciendo cosas modernas estas de hacer los actores por el suelo restando con los decorados caídos de encima, salí huyendo, vamos. Llamé a Garzabal, que era el director del CAPSA, y le dije, por favor, invéntate lo que sea, pero sácanos de la programación. El hombre se quedó muy pasmado, digo, mira, es que he visto esto, y a partir de ahí hice el firme propósito de que las obras las dirigía yo. A partir de ahí no te puedo hacer una idea de la cantidad de presiones, porque es que siempre otra mirada va a aportar, porque tú te vas a equivocar. Si yo me equivoco yo. Pero para que se equivoque otro, porque nadie me garantiza que el otro me lo va a hacer bien. Y a partir de ahí, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que yo lo que me gustaba era dirigir. O sea, cuando lo hice, cuando empecé a trabajar con actores y empecé a aplicar los 4 conocimientos que yo tenía de los talleres, porque en mi otra profesión hago decoración de interiores y por tanto pues, carpinterías, cerrajerías o similares, pintores, tal, es algo que para mí era cotidiano. Pues entonces lo tenía muy fácil. Y me lo pasaba también dirigiendo y montando las funciones, que dije, para dirigir otro, que lo dirija otro, lo dirijo yo. Y a partir de ahí, la oposición de los demás a que lo hiciera fue reforzando mi posición a hacerlo yo. En la medida que me lo prohibían, la lucha para conseguir que la gallina la dirigiera fue terrible en el ministerio, ¿no? Pero bueno, ahí la peleé y la conseguí, pero no sin sangre, no sin sangre. A mí me sorprende mucho y me gusta mucho de tus textos que esa visión de director está integrada dentro del diálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, las acotaciones son muy visuales, pero también dentro del diálogo te permites a través de los personajes viajar en un espacio, como por ejemplo en Es Mentira, que me parece que ese espacio que está dibujado de esa mujer que está encerrada, ¿no? Lo cuentas, pero no desde la acotación, sino desde la propia sensación de los personajes. Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú te haces un instrumento de creación, o un proceso de creación, terminas creando
en función de ese proceso. Es decir, como sabes que vas a tener todas esas herramientas a tu mano, tú ya trabajas en la creación contando con esas herramientas. Luego coincidió o supe que eso por Europa ya se hacía. Ves que de alguna forma dirige sus textos. Y bueno, no es que se hacía en Europa, es que se ha hecho siempre a lo largo de la historia, que muchos autores dirigieron su obra. Pero hoy, en la posición de un dramaturgo contemporáneo, empecé a entender, porque lo estaba haciendo, que eran tan importantes como los signos no verbales. Entonces empecé a jugar dentro de la creación del texto con los signos no verbales. Es decir, cuando se escribe a ciegas, yo no pensaba hacer una obra a ciegas, pensaba hacer un guión radiofónico. Porque una de esas muchas veces que dice no hago más teatro, estoy hasta la coronilla, no quería hacer más teatro. Pero claro, no me podía aguantar. Había es decir, el juego dramático me bullía, tenía ganas. Dije, hombre, ¿por qué escribir un guión radiofónico? Digo, ¿qué escenografía puedo llevar al espectador que me sea fácil a través de la onda? Dije, la oscuridad. Digo, pues voy a hacer una cosa que ocurre en la oscuridad. Y empecé a escribir, pero cuando digo empecé a escribir, no llegué a la cuarta línea, porque antes de que hablaran, y digo, oye, esto es teatro. Y ya estaba pillado. Digo, esto es teatro, porque tomaba otra dimensión si eso ocurría en presencia del espectador. ¿Por qué? Porque ya percibía no solo los sonidos, no solo la oscuridad como signo escénico, que formaban parte del discurso. Es que la percepción del espectador variaba en la medida de lo que le legaba uno de los sentidos. Y creaba una perturbación que me parecía muy interesante a trabajar. Y a partir de ahí me lancé, y toda la obra se escribe pensando que está escrita en la oscuridad. Es decir, que lo primero que se escribe es una acotación, y la acotación da lugar a la obra. Yo, mi modo de escribir, nunca sé lo que voy a escribir. Empezó como grita, dije, ¿por qué grita? Digo, pues le duele, está en un parto. Y a partir de ahí dije, Santa Madre de Dios, ¿dónde me he metido? Este señor está embarazado. Y pegándole vueltas a ese señor que está embarazado, salió toda la función que hay atrás, que sabes lo que es y lo que oculta. Es decir, tengo muy claro, no sé si equivocadamente o no, pero yo lo creo, que las funciones están escritas y que solo hay que encontrarlas. Están dentro, las tienes hechas, y de pronto es hacer así y hacer lo menos posible, ir tirando de ella que sale sola. Hay una frase que me gusta mucho en ese sentido en uno de tus textos, de una de las reflexiones que haces sobre tu escritura, que dice, en el teatro tenemos que salirnos de nosotros para volvernos a encontrar con nosotros, ¿no? Para volver a ese lugar de descubrimiento. Sí, bueno, porque sobre todo en una posición, no diré que humilde, porque es que así queda como rarito, pero relajada, o sea, no pensar que haces algo, que construyes algo, que inventas. Está inventado todo. Desde lo que dices hasta los modos de decir. Lo único que te puede apuntar como aportación personal es la forma de combinarlo. Cómo combinas distintas formas de decir, cómo combinas distintos conceptos, distintas experiencias. Y eso construye un edificio distinto, pero los ladrillos están construidos. Claro, pero yo siento que en tu teatro siempre ha habido un deseo de renovación en ese sentido de a ti mismo combinar géneros, combinar temas, combinar estilos y ver que sale de ahí como una especie de juego teatral interno. La palabra que lo has dicho es juego. Yo empecé en el teatro como espectador, jugando a oír las historias que me contaban. Y a mí ese juego me gustó y dije, yo voy a contar también historias. Y voy a jugar con otros espectadores a lo que voy a hacer, lo que hacían esos autores conmigo, que es equivocarlos, darles pistas por aquí, luego tirar por ahí. Estoy jugando con ellos. Jugando noblemente, porque al final no quiero engañarles. Lo que quiero es intrigarles, traerlos a mi discurso. Es decir, es la necesidad, como he escrito en alguna ocasión, de hacerte oír. Entonces, para hacerte oír, de alguna forma, no es que tengas que sorprender gratuitamente, pero sí tus discursos tienen que tener algo de sorpresivo, algo de nuevo. Ten en cuenta que yo vivo un periodo en los años 70, 60, porque lo viví igual
desde los 50. Yo veo teatro desde que tenía 6, 7 años, ¿no? Por tanto, era siempre los mismos sainetes, luego después en los años 80, pero lo que voy, en los años 60, 70 había un teatro tan más que aburrido, tan repitiéndose a sí mismo, que yo solía decir en broma que si te salías en el entreacto a tomar café del Reina Victoria y te equivocabas y entrabas en la comedia, no te dabas cuenta que te habías equivocado de función, porque las dos funciones eran idénticas. Bueno, pues en medio de eso tengo una experiencia, para mí creo que es fundamental, que es un viaje que hago a Nancy a un festival. Y me veo en aquel, ya 10 días que estuve en el festival, pues no exagero, unas 50 o 60 funciones. Empezaba a ver teatro infantil a las 10 de la mañana, no, miento, empezaba a ver vídeos de festivales anteriores a las 10 de la mañana, luego veía infantil, veía teatro de calle y seguía viendo teatro hasta las 12. Eran compañías americanas, africanas, japonesas, chinas, de todo. Y me vine con una idea muy clara, y es que en teatro se podía hacer absolutamente todo. Y conforme hice ese enunciado, dije, puedo hacer lo que quiera. Dije, tan puedo hacer lo que quiera que hasta puedo seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo. Es decir, no me voy a negar al teatro, que es nuestra tradición, es decir, no voy a hacer inventos siempre, sino que cuando por lo que sea se me viera a la mano la necesidad de coger cualquier recurso que no es el habitual, no voy a tener ningún problema cogerlo. Claro, y hay una anécdota, por ejemplo, en A Ciegas, que se habla de los últimos fusilamientos de la dictadura, pero en varios textos he encontrado, es parte de una anécdota personal que a mí me gustaría mucho que nos contaras. Todo parte de una anécdota personal, es decir, vamos a ver, en ningún texto, en alguno quizá un poco más, en algún texto hay una voluntad biográfica, en ninguno, pero trabajo con los materiales que tengo. Es decir, yo no le cuento a la gente lo que no conozco. Yo no quiero que nadie me cuente lo que es China, un señor porque ha leído libros sobre China. Quiero que me lo cuente un chino. Es decir, lo que yo cuento es porque de alguna forma he estado presente. O lo he vivido en carne propia o lo he visto vivir. O incluso he avanzado un poco más en esa vivencia que no fue exactamente así, sino que fue así, más un poco imaginado. Porque lo que estoy haciendo es ficción. ¿Y ese es el caso de Es Mentira? Hay una anécdota concreta. Es Mentira es un texto donde hay una mujer encerrada rodeada de ratas. Totalmente. A mí me interesa mucho la metáfora de tu teatro, cómo a través de ciertos elementos de fantasía recreas una realidad o denuncias una realidad social concreta, ¿no? Yo estaba haciendo una obra de albañilería. Estábamos arreglando un local comercial. La obra dice un sótano, no fue un sótano. En el piso de arriba había unas goteras y le decimos al dueño, mire, si quiere que arreglemos esto, tenemos que arreglar el piso de arriba, porque esto que hay aquí hay que subir arriba. Subimos arriba y nos encontramos a una mujer en un piso sin absolutamente ningún mueble, un jergón en el suelo, estaba un poco demente y la tenían encerrada por allí. Había cucarachas, había ratas, había de lo que fuera. Aquello era un piso alto, pero era una mazmorra. Era una mazmorra. La hermana que vivía en el piso de arriba, un piso más arriba, la daban de comer. Bueno, denunciamos el caso, llevaron a esta mujer a un psiquiátrico y esa fue la anécdota. 7, 8 o 10 años después, no me preguntes por qué, un día, muy cerca del sitio, si es cierto que había una proximidad, muy cerca del sitio, caigo en la cuenta y me acuerdo, y recurriendo a lo de Miguel Ángel, a decir, el Moisés está aquí, solo hay que quitar lo que sobra, yo creo mucho en el reconocimiento de la materia dramática. Es decir, lo mismo que veo una piedra y dice, aquí hay una escultura, pues yo veo un conflicto y digo, aquí hay una obra. Entonces, una mujer encerrada entre ratas, inmediatamente me pregunté, ¿y con quién juega? Tendrá que jugar con las ratas. Y a partir de ahí dije, aquí hay teatro. Y me puse a escribir, sin saber a dónde iba, y conforme terminé la obra, termina, como bien sabe, con los fusilamientos, y sin, no sé cómo, porque es que suena un poco a invento, pero es que no fue así. No tenía en ningún momento conciencia de que paralelamente a eso yo salía en manifestaciones
oponiéndome a los fusilamientos últimos del franquismo. Y paralelamente estaba escribiendo una obra sobre los fusilamientos. Cuando la terminé, no cuando la terminé, meses más tarde, dije, joder, pues claro. Y en esa obra y en otros de tus textos, yo observo cómo ese contexto político y social está en los espacios sonoros, ¿no? Cómo la amenaza constante del disparo, del tiroteo, de la tormenta, es una cosa que siempre acecha a los personajes de una manera está muy presente. Pues mira, ahí has visto más que yo. Bueno, eso nos pasa, ¿no? Cuando leemos el teatro, o sea, después de un tiempo. También hay una cosa que bueno, yo soy historiadora del arte, además de dramaturga, y estos días se me venía todo el rato leyendo tus textos una imagen, como los cuadros del Greco, porque veo una realidad por la que sobrevuela un realismo mágico, el personaje de Santa Teresa que se aparece a esta mujer encerrada, ¿no? El extraterrestre que aparece en A Ciegas, los muertos que aparecen, siempre hay algo ahí como revoloteando la realidad relacionado con lo místico o con lo mágico que me hace pensar en esa doble visión, ¿no? En esa contraposición. Pues te digo lo mismo, o sea, quiero decir, está ahí porque es que tenía que estar. Es decir, efectivamente, ¿sabes lo que ocurre? Cuando se ven las cosas a posteriori, se sacan conclusiones y parece que hay un proyecto de hacer las cosas así. Para nada. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, yo siempre he dicho, cada obra es un mundo, no hay que mantener ninguna constante, y siempre me he negado a ser clasificado en un grupo o en otro, porque creo que cada obra tiene vida propia, hay que dejarla crecer y ella tiene que desarrollarse por sus propios medios. Pero negándome a clasificarme y negándome a admitir una sola constante en mi teatro, de pronto sí me di cuenta que había una constante, que la he visto después. Y es que me gusta, o sea, no que me gusta, que lo que he hecho siempre ha sido utilizar los géneros y luego perturbarlos. Es decir, partir de la tragedia, de la autosacramental, del sainete, de la alta comedia, todos son géneros que ya están hechos. Solo que los incomodo, los perturbo, los tensiono y termino sacando, los fusiono, los mezclo unos con otros y esa sí sería una constante. Que es una constante que de alguna forma expresa la inconstancia que ha habido a lo largo de todo el periodo.